Tercera meditación. El uso de las criaturas. El principio y fundamento continúa con tres consecuencias lógicas. Primera, todas las cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado. Segunda, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impida. Tercera, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Vamos a reflexionar sobre estas tres consecuencias. Si realmente estamos ya convencidos, lo creemos por la fe, que Dios nos ha puesto en esta vida para que merezcamos el cielo. Si Dios quiere esto, evidentemente, todas las demás cosas que nos las ha dado precisamente para que nos ayuden a este fin pretendido por Él y que es nuestro mayor bien. Es el orden perfecto del universo. Dios, yo, las cosas. Las cosas, escalones, instrumentos para servir yo a Dios. Tantas cosas bellas, los paisajes, una puesta de sol, los adelantos de la técnica, vehículos, aparatos electrónicos. Más aún, la maquinaria perfectísima de mi cuerpo, de mi cerebro. Y los demás hombres, el trato social, la familia. Lo que más nos llena, en donde alcanzamos la mayor felicidad, es precisamente con el cariño de las personas que nos rodean. Pero que todas esas cosas, al mismo tiempo que se las agradecemos a Dios, y por agradecimiento, las utilicemos únicamente para aquello que Dios las ha creado, para aquello que Dios nos las ha dado, para que nos ayuden a ir a Él. De donde se sigue, como dice San Ignacio, que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impida. Es la famosa regla del tanto cuanto, tremendamente lógica, tan lógica que si la siguiéramos sería suficiente para hacernos santos. Sin embargo, como los hombres no nos guiamos solo por la lógica, sino también por los afectos, por las pasiones, es preciso que insistamos, que machaquemos sobre este uso de las criaturas para fortalecer nuestra decisión y usarlas solamente tanto cuanto nos sirvan al fin último, nuestro, de salvar nuestra alma. No nos es fácil, porque hay cosas que no podemos usarlas o cuyo uso fuera de sus límites debidos nos impide el llegar al fin nuestro. Pueden ser los espectáculos o revistas escandalosas, puede ser el vicio del alcohol, del tabaco, puede ser el deseo de tener más dinero, de ganar más para nuestra comodidad, para satisfacer nuestros caprichos, ganar más dinero o trabajar menos con perjuicio del prójimo, de la justicia. A veces será la falta de voluntad para dejar una diversión, apartarnos del televisor, y tantas cosas más de las cuales no debemos abusar. Por el contrario, hay otras cosas cuyo uso nos resulta costoso. El madrugar para ir a misa, para hacer la meditación, el interrumpir nuestra ocupación para rezar el rosario, hacer una visita al Santísimo, el aceptar una penuria económica o el desprendernos de algo nuestro, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, en favor de otros que lo necesitan, el no usar indebidamente del cuerpo, etcétera, etcétera.
el uso recto de las cosas. El uso ordenado nos resulta muchas veces difícil. Por eso hemos de llegar a la decisión, y es lo que pretende aquí esta meditación, de usar de las cosas únicamente tanto cuanto nos ayuden para nuestra vida espiritual, para cumplir los mandamientos de Dios. ¿No hacemos acaso esto mismo en otras circunstancias de la vida? Si queremos realmente una cosa, no dudamos en usar los medios necesarios para conseguirla. Y de lo que eres capaz cuando realmente quieres una cosa. ¿De qué no son capaces unos padres para conseguir la salud de su hijo? Y en los hechos corrientes. Decides hacer el viaje. Vas a la estación, sacas el billete, preguntas cuál es el tren que va a tal ciudad. No se te ocurre subirte en otro, aunque sea más cómodo, aunque sea más rápido, aunque tengas que esperar o pasar frío. Evidentemente, si quieres ir a tal ciudad, tienes que tomar ese tren que es el que va a ese sitio. Pues la vida, toda la vida, es un viaje continuo. Constantemente tenemos que estar tomando trenes, pero hemos de tomar los trenes que llegan a su destino, no los que se queden en una vía muerta. Usar de las cosas tanto cuanto, enorme gracia de Dios, que la hemos de pedir de rodillas una y otra vez a Cristo por medio de su Madre y nuestra Madre Santísima, porque nos jugamos el llegar o no a la meta. San Ignacio da un paso más. Como decíamos, llega a la última consecuencia. Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que le es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Esta es la famosa norma de la indiferencia. Por supuesto, no se trata que todo te dé lo mismo, que te guste lo mismo una cosa que otra, ser rico o pobre, estar enfermo o sano. No, no es eso, sino que estés tan decidido a conseguir la salvación de tu alma, la santidad, que uses para ello los medios más apropiados, prescindiendo si te gustan o no. Si uno está enfermo y quiere a todo trance la salud, no duda en tomar una medicina amarga, en seguir un régimen costoso, en operarse, si es necesario. En el ejemplo que decíamos de los trenes, no le da a uno igual ir en un tren de lujo o en un correo, pero nadie se monta en un tren porque sea más cómodo, si no va a su destino, ni deja de subir al suyo aunque sea menos agradable. ¿No es lógico que hagamos esto mismo en el viaje más importante, en nuestro viaje a la eternidad? Para salvarme, para ser santo, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Ser pobre? ¿Estar enfermo toda la vida? ¿Tener quizás un cáncer? Si es lo que más me conviene y está en mi mano, ¿no debería elegirlo aunque me resulte muy duro? ¿Qué te importa que te arrinconen, o que te quedes sin un amigo, o que tengas que recortarte en tus gastos si es voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios en tus diversiones, en tu comida, en tus gustos, en tus ambiciones, en tu servicio a los demás? No nos engañemos. Esto es duro, tremendamente duro, como que es un grado elevadísimo de vida espiritual al cual ciertamente nosotros, con nuestras solas fuerzas, no podemos llegar. Por eso, y es el secreto de toda oración, de toda vida espiritual, lo que tenemos que hacer es simplemente pedir. Pedir al Señor siempre y en todo, pedir, pedir y pedir, con humildad, con confianza, con perseverancia. Con humildad de sabernos unos pobres mendigos, con la confianza de creernos hijos de Dios,
con la perseverancia que el mismo Señor nos inculca en el Evangelio, como el importuno que pide un pan a su amigo hasta que éste se levanta del lecho y se lo da. El pedir sin perseverancia, solo una vez, más que pedir sería dar una orden, y a Dios no le vamos a mandar. En último término, nuestra santidad, nuestra salvación, depende que se la pidamos a Dios. Es decir, depende de la gracia de Dios. Pero Dios nos da su gracia si nosotros se la pedimos debidamente. ¿Y cuántas gracias tendrá preparadas para darte si se las pides? ¿Cuántas gracias no te habrá dado porque no se las has pedido? Incluso lo que te parezca imposible. ¿Cómo vas a ser tú capaz de hacer lo que hicieron esos grandes santos, penitentes, misioneros, entregados continuamente a una caridad heroica? Pero, ¿crees que ellos lo hicieron con sus propias fuerzas? ¿O te crees tú de una madera distinta a ellos? Por muy mala que sea tu madera, es tal el artífice, Dios, que de ella puede hacer una obra de arte admirable si tú te dejas y se lo pides. Pídele que te inculque esta decisión de usar bien de sus criaturas, de unas criaturas tan hermosas, tan útiles, tan deliciosas que nos regala, y que estés tan decidido a salvar tu alma, a santificarte, que por ello estés dispuesto a sacrificarle lo más querido, como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su mismo hijo Isaac. No tengas miedo, que a Dios no le vas a ganar en generosidad, ni por eso va a ser más triste tu vida, sino todo lo contrario. Tú eres animoso, audaz, capaz de entregarte algo grande. Ahora se te presenta la ocasión de mostrarlo. Para comenzar la meditación, puedes, como siempre, ponerte en la presencia de Dios, bien sea en la capilla ante el Santísimo, bien sea en tu cuarto. Adora y pide al Señor que te ayude a hacer bien esta meditación, que todas mis intenciones, acciones y operaciones de este rato de oración vayan puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Los puntos que te he expuesto, para que en cada uno reflexiones junto a Cristo y María, ¿esto es verdad? ¿Cómo tengo que obrar en consecuencia? Primer punto. El orden del universo. Dios, yo, las criaturas. Las criaturas, escalones para subir a Dios. Segundo punto. Hemos de usar de las cosas tanto cuanto nos sirvan para conseguir nuestro fin, para salvar nuestra alma. Es lo lógico. Tercer punto. Por tanto, hemos de estar indiferentes en el uso de las cosas a que nos gusten o no, buscando únicamente en ellas nuestra finalidad, que nos lleven a nuestro destino eterno. Puedes ponerte casos concretos. ¿Usas de las cosas racionalmente? ¿En qué no tienes esta indiferencia ignaciana? Finalmente, recuerda que el secreto de la oración, de la santidad, está en pedirla a Dios por medio de Santa María. Cuarta meditación. El pecado. Hemos visto ya, dentro del plan de Dios, que esta vida es una prueba. Es una prueba que Dios nos pone, no para ver lo que hacemos, sino para que hagamos lo que debemos hacer, para que merezcamos el cielo. ¿Cómo? Haciendo lo que Él nos manda, y para eso nos da la libertad. Es un misterio la libertad. ¿Cómo la criatura puede llegar a hacer algo en contra de la voluntad del Creador? Es un misterio, pero es una realidad. Yo soy libre. Puedo hacer lo que está bien y también lo que está mal. Y era preciso que Dios nos hiciese libres para que mereciéramos. Porque sin libertad es imposible el mérito.
Únicamente merece quien hace el bien pudiendo no hacerlo, o quien no hace el mal pudiendo hacerlo. Esa es la prueba. Esa es la libertad, condición necesaria para merecer. Pero repito, Dios, aunque nos pone en la prueba, aunque nos da la libertad, quiere que hagamos el bien, que cumplamos su voluntad. Y precisamente el no cumplir su voluntad, el obrar mal, eso es el pecado, el apartarnos del plan de Dios. Meditación importante, reflexionar sobre el pecado, lo que es el pecado. Puestos en la presencia de Dios, sabiendo que Él nos ve y estamos ante Él, hagamos la oración preparatoria, pidiéndole gracias para hacer bien esta meditación. El ponernos en la presencia de Dios, el hacer la oración preparatoria, como decía, lo hemos de hacer siempre antes de empezar la meditación. Después, la composición del lugar. Para recoger la imaginación, que no solamente no nos estorbe, sino que nos ayude, nos imaginamos una escena de acuerdo con la materia que vamos a meditar. Debe uno insistir más o menos en la composición del lugar según le ayude. Quizás algunos tienen más dificultad en imaginarse determinadas escenas. Por ello, no es necesario que insistan demasiado. En esta meditación sobre el pecado, la composición del lugar será ver el mundo manchado por él, por sus consecuencias. Ver el alma encerrada en este cuerpo corruptible, y verme yo en este valle de lágrimas. Suburbios con basureros malolientes, hospitales con heridas repugnantes, cárceles, bajos fondos de la sociedad con personas inmorales, violentas, crueles. Por ahí ha pasado el pecado. Después de la composición del lugar, en toda meditación hemos de pedir ya particularmente el fruto que pretendemos sacar de ella. Aquí, son palabras de San Ignacio, será demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Para sacar este fruto, hagamos algunas consideraciones. ¿Cómo conocer la maldad del pecado? San Ignacio, muy concreto, nos presenta 3 hechos dogmáticos de cómo castiga Dios el pecado. Y si Dios, infinitamente bueno, castiga así el pecado, ¿cuál será su maldad? El primer hecho, el pecado de los ángeles. Los ángeles, las primicias de la creación, seres puramente espirituales. Un solo ángel podría destruir el mundo en un momento, o podría impedir el efecto de todas las bombas atómicas. Dios los crea y también les pone una prueba. Tal vez les reveló el misterio de la encarnación y que tendrían que adorar a Cristo y servir a la Reina de los cielos. Y Luzbel, con la tercera parte de los ángeles, se rebeló contra Dios. Ellos no servirían a una naturaleza inferior a la suya, a una naturaleza humana. Fue un acto de rebeldía y por él fueron precipitados en el infierno creado para ellos, convertidos en demonio para toda la eternidad. Tremendo castigo por un solo pecado. Y yo, por mis tantos pecados, ¿no he merecido el infierno muchas veces más que ellos? ¿No me he puesto al menos muchas veces en camino de merecerlo? Dios, que no perdonó a los ángeles, los seres primeros de su creación, ¿crees que te va a perdonar a ti si no te arrepientes de tu pecado? ¿Si llegas a morir en pecado? Señor, ten piedad de mí. San Miguel, ayúdame a vencer las asechanzas del demonio. Segundo hecho. Pasemos de los ángeles a los hombres. Adán y Eva, hombres como nosotros, creados en gracia, los padres de todo el género humano, por un solo pecado de desobediencia, son arrojados del paraíso
pierden para ellos y sus descendientes la gracia de Dios y todos los dones preternaturales de inmortalidad, de impasibilidad, de integridad o inmunidad a la concupiscencia. Tantas muertes como hay en el mundo, y dolores, y sufrimientos, y lágrimas, cuerpos destrozados, almas atormentadas, ríos de sangre y de fango, que tienen como primera fuente un pecado. Tan terrible es una desobediencia a Dios que deshace todo su maravilloso plan sobre la humanidad. Hay todavía un tercer hecho más cercano a mí. Si uno muere en pecado mortal, con un solo pecado mortal, es de fe que se condena. ¿No habrá en el infierno nadie con un solo pecado mortal? ¡Qué difícil! Tantos terremotos, bombas atómicas, cataclismos en los que perecen ciudades enteras en un momento, infinidad de muertes repentinas. ¿No habrá habido nadie que haya muerto con un solo pecado mortal? ¿Y Dios no es injusto por condenar a muchas personas al infierno porque hayan cometido un solo pecado mortal? Pero yo, ¿por qué yo no he caído en el infierno? Es conveniente que revises tu vida, que veas en conjunto tus pecados, en tus diversas épocas, en las casas donde has vivido, en las ciudades que has estado, en los trabajos que has tenido, las conversaciones, espectáculos, lecturas. ¿Cuántos y cuántos pecados? Quizás incluso hayas incitado a otros a pecar. ¿Habrá alguno en el infierno por tu culpa? Avergüénzate de la maldad, de la malicia de tus pecados, que además de ser una desobediencia a Dios, son algo repugnante y contra la naturaleza humana en sí mismos. Porque Dios no nos prohíbe una cosa o nos manda otra por puro capricho, sino porque nos conviene. Por ejemplo, es pecado no honrar a los padres, o maltratar a la familia, o causar daño a un inocente, cometer injusticias. Pero ¿no nos resulta además todo ello repugnante? No digamos nada del aborto. Que una madre mate a su propio hijo cuando el pobre niño está indefenso y es un maravilloso regalo que ha recibido de Dios. Y otros hechos que se pretenden justificar, como el divorcio, el libertinaje sexual. ¿No vemos sus efectos terribles en el propio cuerpo, en la familia, en la sociedad? Puede ser agradable en un momento dejarse llevar de la pasión, de la ira, de la concupiscencia, pero luego sus consecuencias son nefastas, como el drogadicto que termina siendo una piltrafa humana. Y yo he pecado, yo he cometido esas abominaciones. Pero, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú en comparación con todos los hombres? ¿Qué pasaría si en este momento te murieras? ¿Serían muchos los que se enterasen? ¿Serían muchos los que lo sintiesen? Se muere hoy la persona más importante del mundo y mañana ya nadie se acuerda de él. No ha cambiado nada. ¿Y qué eres tú en el conjunto de los hombres? Pero, ¿qué somos todos los hombres en comparación con los ángeles y con los santos del paraíso? Si en un momento se destruyese toda la Tierra, un punto en el universo, todo lo demás seguiría igual, y el cielo, la corte de los bienaventurados, no sufriría el menor contratiempo. Pues yo, que no soy nada ni en la tierra ni en mi ciudad, que soy un pobre cuerpo impotente, tan necesitado de comida, de limpieza, de cuidados, tan afectado por el cansancio, por la debilidad, por las enfermedades y la muerte. Yo, que además de no ser nada, soy como una llaga de la que ha supurado tanto pecado y tanta maldad. Yo me he levantado contra Dios, contra el Omnipotente,
contra el infinito? Dios, que en un exceso de su bondad me ha creado y me conserva, y yo me rebelo contra él, me niego a cumplir su voluntad. Yo que le debo todo, que constantemente le estoy debiendo todo, porque todo lo estoy recibiendo de él. Sin él no podría ni respirar, ni latir mi corazón. Dios, mi Padre bueno, que quiere adoptarme por hijo, y me ha adoptado, y me ha vuelto a adoptar una y otra vez, si he perdido la gracia al recuperarla. Y yo, como hijo ingrato, le he vuelto la espalda, he deshecho su plan. Dios, que después del pecado y para librarme de él, se ha hecho hombre, se ha hecho niño, ha pasado pobreza y cansancio, ha sido crucificado y ha muerto en una cruz por mí, y yo le desprecio. Es increíble. ¿Cuál será el asombro de los ángeles viendo esto? ¿Cómo no han sido cuchillo de la justicia divina y a mi primer pecado me han sepultado en el infierno? ¿Y cómo la tierra no se ha abierto para tragarme? ¿Y cómo el sol no se niega a alumbrarme con su luz y a calentarme con su calor? ¿Y cómo los animales y las fieras no se lanzan sobre mí? Señor, ¿por qué has tenido tanta paciencia conmigo? ¿Quiénes han intercedido ante el trono del Altísimo? Quizás los santos a los que alguna vez he acudido, mi ángel de la guarda, sin duda mi Madre Santísima, tal vez personas buenas de mi familia, o a quienes he conocido y han pedido por mí sin yo saberlo. Si he caído alguna vez en pecado mortal, ¿puedo oír los gritos, las blasfemias de los condenados? Porque Dios a ellos no les perdonó, y a mí no me ha lanzado todavía al infierno, y quizás lo he merecido mucho más que ellos.